Prepárense, porque hoy nos sumergimos en el juicio de Álvaro Uribe Vélez, un caso que tiene Colombia en vilo y ha desatado un debate nacional. Sin duda un caso que ha captado la atención de todos, y es que recordemos que Uribe, una figura central en la política colombiana durante décadas, enfrenta cargos por fraude procesal y manipulación de testigos. Acusaciones bastante serias que podrían tener repercusiones no solo para él, sino para todo el panorama político del país. Así es, y justo cuando creíamos que el caso no podía dar más giros. Exacto, su abogado Jaime Granados ha solicitado la recusación de la jueza. La recusación de la jueza. Sí argumentan que ha mostrado una actitud hostil hacia Uribe al fallar repetidamente en contra de la defensa. Interesante. ¿Y en qué basan esa afirmación? Bueno, citan como ejemplo la admisión de unas conversaciones telefónicas, Conversaciones telefónicas. sí interceptadas entre Uribe y su abogado Diego Cadena. Ah, entiendo esas conversaciones como prueba. Exactamente. Granados argumenta que esta decisión de la jueza demuestra su parcialidad. Ya veo, pero hay un detalle importante, que la defensa no está mencionando un tribunal superior y había dictaminado que esas interceptaciones eran legales y admisibles. Es cierto, se me había olvidado ese detalle. Eso debilita significativamente el argumento de Granados sobre la supuesta actitud hostil de la jueza. O sea que Granados está insinuando que cualquier decisión que no favorezca a Uribe. Está automáticamente prueba de un sesgo personal. Exacto, es una postura arriesgada. Totalmente están cuestionando la legitimidad de cualquier fallo que no beneficie a su cliente. Y esto nos lleva a una pregunta clave. ¿A qué te refieres? ¿Estamos ante una preocupación genuina por la imparcialidad del juicio o es una estrategia calculada para retrasar el proceso? Es un punto importante para reflexionar. ¿Y qué hay de otros casos de recusación de jueces en Colombia? Veamos, hay un caso que podremos comparar, el de Álvaro Hernán Prada, un aliado de Uribe, quien fue apartado de un caso contra el actual presidente Gustavo Petro. Prada, pero ese caso era diferente, ¿no? Prada había expresado públicamente su antipatía hacia Petro. Correcto, esa expresión pública de animadversión hacia una de las partes fue clave para que se cuestionara su imparcialidad como juez. En el caso de la jueza que lleva el caso, Uribe no hay declaraciones públicas de ese tipo. Ya veo entonces, la comparación con el caso Prada no parece fortalecer el argumento de Granados. Exactamente, la pregunta que debemos hacernos es si la estrategia de la defensa busca realmente asegurar un juicio justo o si por el contrario busca ganar tiempo y desviar la atención de las acusaciones contra Uribe. Hablemos entonces del contenido de esas interceptaciones telefónicas. ¿Qué revelan sobre el caso y cómo las utiliza la defensa de Uribe? Bueno, en las conversaciones se escucha a Uribe y a su abogado Diego Cadena discutiendo sobre testigos y estrategias para la defensa. Granados argumenta que Cadena actuó por su cuenta y que Uribe fue engañado. O sea, que están tratando de distanciar a Uribe de las acciones de Cadena. Exactamente. Buscan presentarlo como ajeno a las supuestas maniobras de manipulación de testigos. Sin embargo, surge la duda. ¿Es realmente plausible que Cadena, actuando como abogado de Uribe, tomara decisiones tan importantes sin su conocimiento o consentimiento? Claro, la dinámica de poder entre un expresidente y su abogado sin duda influye en cómo interpretamos esas conversaciones. Precisamente. Y para añadir más leña al fuego, Uribe ha negado categóricamente cualquier delito en un discurso público, lo calificó como un ataque político orquestado por el senador Iván Cepeda, incluso llegó a utilizar la palabra peregrinaje para describir sus visitas a paramilitares condenados. Peregrinaje, una palabra con una connotación religiosa bastante peculiar en este contexto. ¿Qué te parece esa elección de palabras? Resulta irónica, ¿no crees? Uribe se presenta como un buscador de la verdad mientras la fiscalía lo acusa de intentar manipular testigos. Ciertamente, la elección de palabras de Uribe invita a la reflexión. Se trata de una simple estrategia de comunicación o un reflejo de sus verdaderas intenciones. Es una pregunta que cada uno debe responderse a sí mismo, pero sin duda este caso nos obliga a analizar no solo las acciones legales, sino también las narrativas que se construyen alrededor de ellas. Seguimos entonces adentrándonos en el caso Uribe, y si algo hemos visto es que la defensa ha desplegado una estrategia bastante agresiva, no solo con la recusación de la jueza, sino también al intentar desacreditar las pruebas en su contra. Sí mencionaste que la Fiscalía ha presentado testimonios y documentos que vinculan a Uribe con los delitos de fraude procesal y manipulación de testigos. ¿Podrías contarnos un poco más sobre esas pruebas? ¿Qué tan contundentes son? Bueno, la Fiscalía ha construido un caso complejo basado en una serie de pruebas que apuntan a una supuesta red de manipulación de testigos. Red de manipulación de testigos. Exacto, entre las pruebas más importantes se encuentran los testimonios de exparamilitares. Exparamilitares. Eso suena bastante serio. ¿Qué declaran exactamente? Pues algunos exparamilitares han declarado haber sido contactados por personas cercanas a Uribe con el objetivo de cambiar sus testimonios a favor del expresidente. O sea que la fiscalía intenta demostrar que
Uribe, a través de intermediario, buscaba influir en el curso de investigación. ¿Y qué dice la defensa ante estas acusaciones? Bueno, la defensa ha intentado desacreditar a los testigos argumentando que sus testimonios son falsos y que están motivados por intereses políticos. Incluso han insinuado que podrían estar siendo manipulados por opositores de Uribe. Es decir, que se está librando una batalla no solo en el ámbito legal, sino también en el de la credibilidad de los testigos. ¿Qué otras pruebas, además de los testimonios, ha presentado la Fiscalía? Además de los testimonios, la Fiscalía ha presentado una serie de documentos, incluyendo correos electrónicos, mensajes de texto y registros telefónicos, que buscan corroborar la existencia de una red de contactos e intermediarios que operaban bajo la dirección de Uribe. Es una cantidad considerable de información. ¿Ha logrado la defensa refutar estas pruebas de manera convincente? Bueno, la defensa ha puesto en duda la autenticidad de algunos documentos y la interpretación que la Fiscalía hace de ellos. Sin embargo, hasta el momento no han logrado desmontar por completo la solidez del caso de la Fiscalía. Ya veo, parece que este juicio se está convirtiendo en una verdadera partida de ajedrez legal, con cada bando haciendo movimientos estratégicos para contrarrestar al oponente. Totalmente. Y en este juego la opinión pública se convierte en un factor crucial. Ambas partes son conscientes del peso que la percepción del caso tiene en la sociedad colombiana. Claro, recordemos que Uribe sigue siendo una figura muy popular entre ciertos sectores de la población. Exacto. Y la defensa parece estar aprovechando ese capital político. Su estrategia no se limita a la defensa legal en el tribunal, sino que también busca influir en la narrativa pública del caso. ¿A qué te refieres con influir en la narrativa? Me refiero a que la defensa no solo está rebatiendo las pruebas, sino que también está construyendo una narrativa que presenta a Uribe como víctima de una persecución política. Entiendo, intentan crear la imagen de que este juicio no busca impartir justicia, sino dañar la imagen de Uribe y debilitar su legado político. Exactamente. Y esa narrativa repetida una y otra vez puede tener un impacto considerable en la opinión pública, especialmente en un contexto tan polarizado como el que vive Colombia. Es un punto importante a tener en cuenta y mientras tanto la jueza se encuentra en una posición muy delicada. Sin duda, por un lado, debe garantizar la imparcialidad del proceso y evaluar las pruebas con rigor. Por otro lado, se enfrenta a una presión mediática y política enorme que podría influir en sus decisiones. Es una situación que pone a prueba no solo a la jueza, sino también a la solidez del sistema judicial colombiano. Totalmente, este caso nos obliga a reflexionar sobre la independencia del Poder Judicial y su capacidad para resistir presiones externas, ya sean políticas mediáticas o de cualquier otra índole. Sin duda, el resultado de este juicio tendrá consecuencias que van mucho más allá del ámbito legal. Hablando de consecuencias, ¿qué podríamos esperar si Uribe es declarado culpable? Bueno, si Uribe es declarado culpable, sería un golpe contundente para el uribismo. La corriente política que él representa podría significar una reconfiguración del panorama político colombiano con el debilitamiento de un movimiento que ha dominado la escena durante las últimas 2 décadas. Sería un terremoto político sin duda. ¿Y qué pasaría si es declarado inocente? Pues si es absuelto, es probable que sus seguidores interpreten la absolución como una confirmación de que ha sido víctima de una persecución política. Esto podría fortalecer aún más al uribismo y radicalizar sus posturas frente a la oposición. Ya veo, en cualquier escenario las consecuencias serán profundas y marcarán un antes y un después en la historia política de Colombia. Exacto, este juicio no se trata solo de la culpabilidad o inocencia de un individuo, sino que pone en juego la confianza en las instituciones, la polarización política y el futuro mismo de la democracia colombiana. Ha sido un recorrido complejo. Por el caso Uribe hemos analizado la estrategia de la defensa, las pruebas de la Fiscalía, y como bien has dicho, las consecuencias de este juicio son enormes. Sin duda, este caso nos obliga a ir más allá del individuo y pensar en el impacto que tendrá en el sistema judicial colombiano y en el futuro político del país. Hablemos de eso. ¿Cuáles serían las consecuencias para el sistema judicial colombiano si Uribe es declarado culpable? Una condena a un expresidente sería algo sin precedentes. En Colombia se interpretaría como una señal de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera las figuras más poderosas del país. Sería una muestra de que el sistema judicial actúa con independencia y que imparte justicia sin importar la posición política o social del acusado. Exactamente, fortalecería la confianza de la ciudadanía en las instituciones y sentaría un precedente muy importante en la lucha contra la impunidad. Claro, porque si un expresidente puede ser juzgado y condenado, cualquier persona podría hacerlo. Eso enviaría un mensaje muy poderoso. Pero, ¿qué pasaría si el resultado fuera al contrario? ¿Qué consecuencias tendría la absolución de Uribe para el sistema judicial? Una absolución, especialmente si se percibe como resultado de presiones políticas o de una defensa legal que priorizó las estrategias mediáticas sobre la solidez de las pruebas, podría generar un efecto contrario. O sea que en lugar de fortalecer la confianza en la justicia, la debilitaría.
Exacto, la percepción de que hay un trato preferencial para las élites o de que el sistema es susceptible a la manipulación política erosionaría la confianza en las instituciones. Y eso, a su vez, podría alimentar la polarización y la desconfianza en la democracia. Totalmente, un sistema judicial percibido como débil o parcializado es un caldo de cultivo para la inestabilidad social y política. Y hablando de política, ¿cómo podría afectar el resultado de este juicio al futuro político de Colombia? Como hemos mencionado, este juicio tiene un enorme peso simbólico. Una condena a Uribe podría debilitar al uribismo y abrir un espacio para nuevas fuerzas políticas en el escenario nacional. Podríamos ver un cambio de rumbo en la política colombiana con un giro hacia la izquierda o el surgimiento de nuevas propuestas que cuestionen el modelo uribista. Es una posibilidad. Por otro lado, una absolución podría fortalecer al uribismo y radicalizar sus posturas, profundizando la polarización que ya existe en el país. Un escenario preocupante sin duda, ya que podría aumentar las tensiones sociales y dificultar aún más el diálogo y la construcción de consensos. Exacto, este juicio no solo define el futuro legal de Álvaro Uribe Vélez, sino que también pone en juego la credibilidad del sistema judicial y la dirección política que tomará Colombia los próximos años. Un caso que nos invita a reflexionar sobre las complejas relaciones entre poder, justicia y política en Colombia. A nosotros como ciudadanos nos corresponde estar informados, analizar críticamente la información y participar activamente en la construcción de una sociedad más justa y democrática. Totalmente de acuerdo, informarse, analizar y participar son las claves para fortalecer la democracia y construir un futuro mejor para Colombia. Y para aquellos que quieran profundizar en este y otros temas relacionados con la actualidad colombiana, les recomendamos que visiten el canal de YouTube Voces de Colombia, donde encontrarán análisis, entrevistas y debates sobre los temas que más importan al país. No olviden suscribirse al canal y activar las notificaciones para no perderse ningún contenido. Y con esto llegamos al final de nuestra inversión en el caso de Álvaro Uribe Vélez, un caso que, como hemos visto, trasciende el ámbito judicial y nos invita a reflexionar sobre el presente y el futuro de Colombia. Gracias por acompañarnos en esta inversión profunda.